el mundo cristiano y el mundo en general le tiene miedo a la palabra juicio. ¿Por qué? Porque la gente, especialmente cuando no conocemos a Dios, creemos que juicio es condenación. No. Entonces, ¿por qué Jesús hubiera dicho escudriñen las Escrituras? Absurdo, ¿verdad? Es que no creo en el juicio de investigador, y el juicio investigador no es bíblico. ¿Por qué? Porque no hay un párrafo completo. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección de esta semana, que se titula ¿Para quiénes ha llegado el fin? Es la lección número 10 para el día sábado 7 de junio del presente año. Y como siempre, antes de abrir las Sagradas Escrituras, lo hacemos pidiendo la dirección de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos porque nos permites escudriñar tus Escrituras aún en libertad. Gracias porque somos un pueblo unido, porque el mismo estudio lo tiene tu pueblo a nivel de todo el planeta. Gracias por ese privilegio de pertenecer a tu pueblo escogido. Queremos pedir tu dirección en el momento que abramos las Sagradas Escrituras, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el conocimiento y que pueda impresionar nuestros corazones para poder poner por obra tus enseñanzas. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está viendo a través de redes sociales el repaso de esta lección. Sé con cada uno de nosotros y perdona nuestros pecados. Humildemente te lo imploramos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y el texto para memorizar lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 y versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y como siempre les recomendamos, suscríbase al canal, dele un like o dele me gusta y comparta la lección con aquellos hermanos o aquellas hermanas que son contactos suyos a través de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp o mensajes de texto, como en algunos países donde no se usa mayormente el WhatsApp. Y la lección de esta semana, como habíamos visto, se trata acerca de el juicio y para quiénes será el juicio. Y vamos a empezar con la primera parte, que es la parte del día domingo, que se titula La ira del Cordero. Ya a través de todo el trimestre de lecciones pasadas hemos explicado cuál es la ira del Cordero, porque muchas veces el lenguaje que utilizan los profetas, un lenguaje humano, terrenal, para que todos podamos entender, como dice Pablo, si hubieran hablado en lenguaje celestial nadie lo entendería, entonces tiene que hablarse en lenguaje humano, para que podamos entender, porque al fin de cuentas el mensaje es dado para su pueblo, para el ser humano pecador y caído. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la ira del Cordero, habla de su presencia sin impedimentos, sin un velo que lo cubra, sin nada que oculte su omnipotencia. Y este mundo de pecado, que también heredó el pecado, no solamente el planeta en sí, sino toda la creación, los animales, las montañas, los valles, los ríos, etcétera, etcétera. Todo este mundo que heredó el pecado, ante la presencia majestuosa de Jesús viniendo en las nubes de los cielos, quiere esconderse. Al igual que, como vamos a ver en una parte de la lección, los impíos también, y justamente es la parte del día domingo, que habla acerca de lo que dicen los impíos en el momento que Jesús está viniendo con poder y gloria. En Apocalipsis capítulo 6 y versículos del 12 hasta el 17, leemos lo que dice la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí hay este pasaje narra algunos acontecimientos. Lo de la ira del Cordero, que ya habíamos explicado cuál es la ira. En segundo lugar, esta ira del Cordero dice que todas las personas, sin distingo de clase socioeconómica, todos, absolutamente todos, aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador, dirán a las peñas, a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué dicen de la ira del Cordero? Esto tiene implícitamente una lección. ¿Cuál es? La Biblia dice que será predicado el evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Eso quiere decir que en el momento que Cristo viene, ya ha sido predicado el evangelio. Ya todo el mundo tiene conocimiento. Y bendito sea Dios de que en este momento, a través de redes sociales, la comunicación es totalmente fácil, es casi instantánea. Lo que sucede en este momento en una parte del planeta, al mismo tiempo se está sabiendo en diferentes partes. Por lo tanto, la predicación del mensaje, la predicación del evangelio, si Cristo quisiera venir mañana, se predicaría en este momento. Y no existe la barrera esa es que hay países donde no se permite la predicación del evangelio, hay países donde son extremistas, que si alguien es encontrado predicando el evangelio, es capaz de perder la vida. No existe eso, porque para Dios todo es posible. Las personas que ven a Jesús viniendo no dicen: ¿qué es lo que está pasando? No, ¿quién es ese? No se preguntan eso. Eso quiere decir que están conscientes de que es Jesús y están conscientes de que es el Cordero. Cuando ellos dicen que quieren esconderse de la ira del Cordero, saben que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Saben cuál es el papel justificador de Jesús. Saben que vino, o sea, saben todo, porque ellos dicen: escondednos de la ira del Cordero. Saben que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las Sagradas Escrituras dice, Jesús, cuando habló acerca de las señales, dice que será como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es una explicación para demostrar algunos acontecimientos que no quiero adelantarme en esta parte de la lección, porque quiero mencionarlas un poco más adelante cuando hablemos acerca de Sodoma y Gomorra. Pero en parte lo que trata de decir aquí es que será un día normal, un día como todos. La gente saldrá a su trabajo, otros a divertirse o a seguir con la diversión. Todos estarán en sus labores acostumbradas, especialmente aquellos que no esperan la venida de Jesús, porque los que esperan de la venida de Jesús estarán pendientes del mínimo detalle. Es que todo en conjunto habla de que este planeta ya no va más. Ya la insolencia del hombre ha llegado a un clímax intolerable. Esta idea de que la gente tiene que manifestar y expresarse cómo se siente, que si alguien se siente, pues, que si es hombre y se siente una mujer, hay que dar rienda suelta a eso, ¿no?
o viceversa. Pero ya han traspasado esta barrera. Ya hay personas que se sienten animales, que se sienten gatos, que se sienten, o sea, la degradación del hombre ha llegado al punto de que para ellos es satisfactorio dejar de ser un ser humano consciente, con raciocinio, con poder de decisión y con libre albedrío, con semejanza de Dios como Dios lo creó, y se ha degradado tanto que se siente bien siendo un animal, siendo irracional. ¿Es que acaso Dios no tendrá que intervenir? ¿Hasta dónde tenemos que esperar que llegue la degradación del ser humano? ¿Hasta dónde? Todo, todo dice que Cristo viene pronto. Inclusive el mundo científico no lo dice desde el punto de vista religioso, pero todos los científicos dicen que este mundo se acerca a un gran cataclismo. Es que todo apunta hacia allá. Inclusive algunas tribus, algunos grupos sociales que de pronto no creen en Dios, pero creen en otras cosas, todos creen que va a haber un acontecimiento tremendo. Y estamos como en los días de Noé. Y Jesús habló en el libro de Mateo 24, en el libro de Mateo 24, del 36 al 44, que no vamos a leer, pero que ustedes obviamente lo han leído o lo leerán de acuerdo a cuando ustedes vean este repaso. Habla de que dentro de lo cotidiano que estará viviendo el ser humano, algunos estarán en el campo, por ejemplo, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, esta parte, de una forma equivocada, el mundo cristiano enseña que esto es parte del rapto. Cuando la Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado, creen que el uno se va a desaparecer y el otro seguirá haciendo sus labores. Y no es así. Quiere decir que el uno, como dice el apóstol Pablo, y lo habíamos leído en la lección de la semana anterior, será arrebatado. ¿Por qué? Porque será elevado de la tierra para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que explica la Sagrada Escritura. No hay ningún rapto secreto. El apóstol Pedro dice, porque los elementos serán quemados y la tierra pasará con gran estruendo. ¿Dónde está lo secreto? Esa no es la forma de actuar del Dios, que como ya veremos más adelante, es expresivo y siempre le dice al hombre lo que va a hacer, porque sería injusto que Dios ejecutara su juicio sin antes advertirlos. En los días de Noé, después de construir el arca, Dios le ordena que entre él y su familia y todos los animales. Después que entran los animales, Dios cierra el arca. Lo curioso es de que no llueve de inmediato. Y de esta manera podríamos decir que es probada la fe de Noé, porque no sucede de inmediato. Y esto es una señal del tiempo de angustia. Después de que Cristo haya dejado de interceder en el santuario y haya arrojado el incensario, según lo menciona en Apocalipsis, y diga, hecho está, empezará el tiempo de angustia de Jacob cuando se haya terminado el tiempo de gracia, y es cuando viviremos sin intercesor. Y es más o menos lo que simboliza el hecho de que Noé haya entrado en el arca y que haya tenido que esperar 7 días para que empiece el diluvio. No quiere decir de que el tiempo de angustia durará 7 días o durará 7 años, porque a veces, y en los últimos tiempos, se escucha cada vez, inclusive desde los púlpitos adventistas, a veces caemos en el sensacionalismo. Lo último que escuché es que alguien dijo, no, yo estoy seguro porque leo las profecías que Cristo no vendrá ni este año ni el próximo. Cuidado con esas aseveraciones, porque a la hora que no pensemos, vendrá el Señor. Y Ellen White dice que los acontecimientos finales sucederán uno tras otro. Eso quiere decir que serán rápidos. Eso lo menciona a través de varios escritos, conflictos de los siglos, eventos de los últimos días, etc. Entonces no podemos caer en ese sensacionalismo. Desde el momento en que se firme la ley dominical,
prácticamente ya Cristo está casi viniendo. Y seguimos a la siguiente parte, que es la evangelización de Noé. Saben, si Noé fuera el director misionero de una misión o conferencia, como se llama como se llame en algún lugar, o fuera el evangelista, o fuera el pastor distrital, Noé se hubiera quedado sin trabajo. En 120 años de predicación, ganó a 7 personas. Pero eso no es todo. Las personas a quienes ganó fue su familia. Y se prestaría a la suspicacia diciendo, no, ni siquiera están convertidos. Seguramente les dijo, no, vengan a la iglesia para que no me voten. Miren que yo soy el evangelista, yo soy el director de misioneros, yo soy el pastor. Y el autor de la lección, quizás de una manera así superficial lo dice, ¿verdad? Porque lo menciona en esta parte. Quizás no quiere ser tomado como crítico, pero es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y si unimos a lo que a la parte del día domingo que dice que los impíos dicen a las peñas y a las rocas caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. Y a la gran comisión que dio Jesús es de predicar el evangelio para testimonio. En el momento que el evangelio sea predicado para testimonio, en ese momento es cuando viene Cristo. A veces descuidamos o confundimos nuestra misión. Ir y hacer discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado y bautizándolos como consecuencia de haber aprendido, de haber sido hechos discípulos, se los bautiza. Y yo no quiero que se tome esto como una crítica. Yo quiero que esto nos lleve a reflexionar. Invertimos tanto la enseñanza y el mandato divino de que lo primero que queremos hacer es bautizar. ¿Será acaso que ha llegado el momento de cambiar la evaluación acerca de nuestros ministros? No por el número de bautismos, sino por la cantidad de personas a las que se predica el mensaje para que Cristo venga pronto, para testimonio a las naciones. Esa es la gran misión. Y se bautiza a aquellos que se convirtieron en discípulos. Ojalá algún día cumplamos al pie de la letra esta gran comisión. Y repito, no quiero convertirme en crítico. ¿Quién es este humilde servidor para convertirse en crítico? Pero yo creo que debemos reflexionar acerca de esto. Si Noé estuviera en los actuales momentos, hubiera sido echado del ministerio. Y vamos a la siguiente parte, que es la parte del día martes, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Y aquí hay varias enseñanzas. La historia de Sodoma y Gomorra no solamente está en el libro de Génesis. El apóstol Pedro habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y también habla, yo quiero leer en el libro de Judas. Judas es un libro de un solo capítulo. En los versículos del 5 hasta el 8. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Y aquí hay lección. Dios castiga la maldad de un pueblo, pero preserva a una persona allí, que es a Lot. Y Lot debió haberse salvado al igual que Noé, también con su familia. En lo que habíamos visto de Noé hay algo plausible y algo para felicitar.
que fue un patriarca que mientras ejerció el trabajo que Dios le había mandado, también se dio tiempo para ser el sacerdote de su familia, de tal manera que se salvó también su familia. ¿Cómo podemos nosotros ser sacerdotes? ¿Cómo podemos nosotros ser sacerdotes de la iglesia? Cuando estoy hablando de sacerdocio, estoy hablando del liderazgo. No se piense que estamos hablando del sacerdocio que terminó con la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo se puede ser el sacerdote de la iglesia si no somos los sacerdotes del hogar? Y se salvó Lot y sus hijas, pero no se salvó su esposa. La salvación es personal. Y este pueblo fue condenado porque habían ido en contra de la naturaleza. Cuando leemos el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ángeles que vienen a la casa de Lot, bueno, primero fingen quedarse en la plaza y aquí nos vamos a quedar, le dicen, y Lot dice que porfía con ellos y le dice, no, sino que vengan a mi casa. Sabía del peligro que existía en esa ciudad. Quisieron atentar sin saber, este pueblo pervertido, sin saber que eran ángeles, quisieron atentar contra el pudor de los ángeles porque estaban acostumbrados a eso. ¿Qué es lo que sucede en los actuales momentos? Estamos también como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ya no hay diferencia. Y es una pena, porque estos actos de inmoralidad están tratando de acallar la voz de los mensajeros celestiales, que somos nosotros. Y tenemos hasta temor de hablar. ¿Por qué? Porque han ganado tanto terreno que ahora nosotros somos los malos, los intolerantes, los fanáticos, los que tenemos ideas arcaicas, los que no consideramos que los tiempos han cambiado. Y este concepto de que los tiempos han cambiado, lastimosamente los escuchamos con gente de la iglesia. Y es una pena, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto fue lo que trajo el castigo a aquellas ciudades, y es por lo cual se manifestará la ira de Dios. Pero dice Ezequiel, quiero leer también este texto. Ezequiel 16 del 46 al 50. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y esto le está hablando acerca de Jerusalén. ¿Cuál sería la opinión de aquel pueblo que se consideraba el escogido? La opinión de aquel pueblo que se consideraba único, el preferido de Dios, porque el resto eran abominables, según el concepto judío, cuando se extraviaron del cometido que Dios les había dado. Y la comparación que hace Dios entre su pueblo que se creía infalible y las naciones paganas a las cuales una de ellas castigó, ni siquiera esa advertencia los llevó a la reflexión. En los actuales momentos también Dios nos llama a la reflexión. ¿Por qué destruyó? Y dice Judas en lo que habíamos leído, si no perdonó ni a los ángeles, si no perdonó a estas ciudades, Dios no puede actuar de otra manera. El evangelio que se predica ahorita no es que un Dios de amor no puede castigar. Entonces Dios es un Dios injusto.
porque castigó a unas ciudades paganas y pervertidas, pero sin embargo no va a castigar al pueblo que actualmente hace exactamente los mismos pecados de esa ciudad. Cuando la gente predica de esa manera, está demostrando que no conoce a Dios. Y junto con la destrucción de Sodoma, la siguiente parte, que es la parte del día miércoles, habla acerca del juez de toda la tierra, pero ahí narra un acontecimiento. Antes de ir a Sodoma y Gomorra, pasa por donde Abraham, Dios. Y allí le promete a Abraham un hijo. Y la historia nosotros la conocemos, dice, ¿cómo? Dice Dios, le voy a ocultar lo que voy a hacer a Abraham, en quien me serán benditas todas las naciones de la tierra. Tenemos una serie que se llama La teología de la concupiscencia y que ahí hablamos un poco más ampliadamente acerca de las naciones de la tierra, porque existe el concepto equivocado de que la ley fue dada para los judíos, de que esta parte de la Biblia es para los israelitas, que esta parte de aquí es para tal pueblo. No hay una sola parte de la Biblia que haya sido dada para este pueblo, para el de aquí o para el de allá. Todos han sido depositarios. Miren los temas, algunos ya han salido, otros están por salir porque están en proceso de edición. Pero allí explicamos más ampliamente acerca de esta situación. Pero Dios le dice a Abraham, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. No te lo voy a ocultar. Dios se complace en revelarnos todo lo que va a hacer. Jamás podremos decir, es que Dios viene de una manera secreta. Cuando dice secreta es de manera inesperada. ¿Por qué? Porque ya lo ha advertido. Porque nosotros tenemos que estar pendientes de las señales. No porque quiere jugar a las escondidas. Esa no es la forma de actuar de Dios. Pero Dios habla en lenguaje humano. Le dice, yo voy a ver porque ya la maldad de estas ciudades está llegando hasta mí y voy a ver si de verdad son tan malvados. ¿Acaso Dios necesitaba ir a ver si eran malvados o no? Claro que ya sabía. Pero habla en lenguaje humano para que nosotros le podamos entender. Pero más que eso, era porque quería ver la reacción de Abraham. Y Abraham se convierte en intercesor, Señor. Pero allí pueden haber 50 justos. Vas a destruir también a esos justos solamente para destruir a los malvados. Jamás hagas tal cosa. Y Dios se complace y Dios se alegra al ver que Abraham se preocupa por la salvación de aquellas personas. Y le dice, no, si encontrara 50, no la destruiré. Y Abraham en mi país se dice confianzudo, ¿no? Abraham confianzudo dice, no, ya ahora que he empezado a hablar a mi Señor, pues solamente una vez más, pero a lo mejor no hay 50, hay 45. Y Dios le dice, no, si hay 45, tampoco las destruiré. Y así va bajando y va bajando. Y Dios se alegra, ¿sabe por qué? Porque Dios se alegra cuando nosotros hablamos con Él. ¿Cómo está tu vida de oración? Dios se alegra contigo porque le dedicas tiempo a la oración. Porque por primera vez tú le dices algo y de pronto te acuerdas de algo que a lo mejor no es como le dijiste la primera vez a Dios, que es lo que hizo Abraham. 50, 45 y llega hasta 10. Y aquí hay una lección para nosotros. De una ciudad no hay registro de cuántos habitantes, pero era una ciudad que estaba en la llanura. Cuando dicen la llanura quiere decir que había puertos, que era una ciudad próspera donde todo el mundo iba por buscar prosperidad. Inclusive Lot cometió ese error, pero lo preservó a Dios a Lot. Eso quiere decir que una ciudad muy habitada, pero no habían ni siquiera 10 justos. ¿Cuál es la comparación que hacemos? Miren lo que dice Ellen White en el libro Eventos de los Últimos Días. Yo quiero leer este pasaje, porque aquí hay una comparación. Si en Sodoma y Gomorra no hubieron ni siquiera 10 justos, ¿qué pasa con la iglesia actual? Y esto no es palabras de este servidor, es palabra de Ellen White.
Dice Ellen White: es una solemne declaración que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Esto está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 147, párrafo 1 y párrafo 2, en la versión digital. Yo no sé si en tu iglesia hay 20 miembros y se cumple lo que dice aquí, que ni siquiera uno de cada 20. Pero es mi deseo y es mi oración que a medida que crece la iglesia, tú seas uno de aquellos 20. Implorémosle a Dios para que nos permita a través de su Espíritu Santo estar afianzados en la verdad. Este texto no lo traigo como una manera de asustar, sino como una manera de ver la realidad que se le mostró a Ellen White. Quizá por eso es que muchos, aún dentro de la iglesia adventista, están tratando de desechar los escritos de Ellen White. ¿Por qué? Porque perturba la comodidad a la cual se ha acostumbrado la iglesia, porque nos invita a la reflexión. Reflexionemos seriamente en esto, hermanos, porque es un asunto de salvación. Y pasamos a la siguiente parte, que es la parte del día jueves, acerca del juicio investigador. ¿Saben? El espíritu de profecía, Ellen White, en varios de sus escritos habla de que en los últimos tiempos Satanás atacará la doctrina base de nuestra iglesia, atacará el sábado, atacará la ley. Ahora está atacando el juicio investigador. ¿Cuántas personas que dicen luego que se van de la iglesia que el juicio investigador no es bíblico? Yo quiero leer unos cuantos textos para mostrar que es tan bíblico y tan inspirado como todas las sagradas escrituras. En Daniel 7 habla acerca del juicio investigador. Quiero leer los versículos siguientes. Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Insisto, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo
y los santos recibieron el reino. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y finalmente el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Tenemos a los ángeles como testigos. Los ángeles han sido testigos desde la caída de Satanás, las tentaciones, la caída del hombre, la decadencia del hombre a través de la historia, cómo se persiguió al pueblo de Dios. Todo ha sido testigo de todo, inclusive de las acusaciones de Satanás. Apocalipsis dice que fue lanzado fuera el acusador de los hermanos que los acusaba de día y de noche. Los acusaba a través de mentiras. ¿Se acuerdan de el concilio del cielo que describe Job? Para hablar con propiedad, donde Satanás le reclama a Dios de que Dios lo ha acercado y que lo ha bendecido a Job, que por eso Job es agradecido con Dios. Le está diciendo: tú estás comprando la fidelidad de Job, quítale lo que tiene. Así, comprando la fidelidad, cualquiera, pues no. Y por eso Dios permite que le quiten las bendiciones a Job. ¿Por qué? Porque hemos sido o hemos venido a ser espectáculo aún a los mundos no caídos. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura y lo vamos a leer en este momento. Y leemos en Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 9, que es lo que acabo de decir con mis propias palabras, pero lo voy a leer para que todos en su casa también lo hagan. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Dios necesita un registro, así como está manifestado a través de diferentes textos de las Sagradas Escrituras. Necesita que se haga un juicio con registro. Dios no lo necesita, pero lo necesita el universo entero para mostrar la justicia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, para mostrar que no es Dios el injusto, sino que fue acusaciones de Satanás. Por eso existen los registros. Por eso es de que si nosotros estudiamos el juicio investigador, existe un día del juicio como existía en el pueblo de Israel, el día del juicio y la purificación. El mundo cristiano y el mundo en general le tiene miedo a la palabra juicio. ¿Por qué? Porque la gente, especialmente cuando no conocemos a Dios, creemos que juicio es condenación. No. Juicio primeramente es absolución, porque Cristo absuelve a aquel que injustamente ha sido calumniado o acusado. En el día del juicio todos nuestros actos estarán allí. En el juicio ejecutivo, todo lo que se ha hecho en el juicio investigador quedará revelado. Toda la vida doble de las personas que han tenido, todo, absolutamente todo quedará revelado. No porque Dios quiere que la gente pase vergüenza, sino porque Dios, e inclusive los mismos impíos dirán: justos son tus juicios. Esa es la razón por la cual Dios hace un juicio tan meticuloso, no porque quiere condenarte, no, quiere absolverte, quiere librarte de culpa, pero eso es si tú se lo permites, puesto que habrá un juicio. ¿Cómo no debemos andar en justa y santa y piadosa manera de vivir?, dice el apóstol Pedro. Hermanos, qué Dios tan maravilloso que tenemos. Nos da todo lo necesario para alcanzar la salvación y para abrir nuestro entendimiento. Pero recuerden que Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. El mundo cristiano en los actuales momentos dice que no cree en el juicio investigador.
Es que quieren que haya un párrafo donde vaya titulado, ¿no? Así como parábola de el rico y Lázaro, parábola de las 10 vírgenes, y así sucesivamente, que vaya titulado y que diga el juicio investigador y que allí vaya desarrollado. O sea, en otras palabras, el mundo cristiano quiere enseñarle a Dios cómo debió haber escrito las escrituras, valga la redundancia, para entonces allí creer. Entonces, ¿por qué Jesús hubiera dicho escudriñen las escrituras? Absurdo, ¿verdad? Ah, es que no creo en el juicio de investigador y el juicio investigador no es bíblico. ¿Por qué? Porque no hay un párrafo completo donde diga este es el juicio investigador. Esa no es la forma como Dios tiene de actuar. Porque Dios quiere que escudriñemos, porque allí está la verdad de acuerdo al interés que nosotros mostremos. A medida que nosotros vamos viviendo en la luz que recibimos, se nos va dando más luz. Eso es bíblico. Y siempre traigo a colación yo el ejemplo cuando Jesús a los saduceos les dice, erráis ignorando las escrituras. ¿Por qué? ¿No habéis oído lo que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Y yo pregunto para el mundo cristiano que quieren que Dios les escriba párrafo por párrafo este tema así. ¿En qué parte de esta cita que hace Jesús, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, está la doctrina de la resurrección? No existe. Pero ahí está la enseñanza cuando se escudriña y Jesús la enseñó y le dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Bendito sea Dios, que la forma de interpretación bíblica que tiene la iglesia adventista, exactamente la misma que tuvo Jesús. Por eso, en los actuales momentos, cuando se quiere introducir parte que no está en la doctrina o una interpretación como lo hace el mundo cristiano común, para justificar y para cambiar parte de nuestra doctrina que ha sido afianzada durante muchos años, a mí me da mucha pena. Hay que seguir orando. Ellen White dice que a veces pareciera que la iglesia está por caer, pero no caerá, porque Cristo está al timón. Leamos las Sagradas Escrituras, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Pronto será la iglesia triunfante. Esa será la iglesia perfecta. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Esta es la iglesia militante, por lo tanto imperfecta. Y no nos dejemos engañar. El enemigo hará señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y recuerda, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. Que Dios te bendiga.